Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido en el mundo de la mafia como Popeye. Bajo su fría mirada y manos manchadas por haber tomado varias vidas inocentes, Popeye participó en algunos de los actos más atroces de la historia del crimen colombiano. Desde decesos selectivos hasta el atentado contra el avión de Avianca en 1989, donde 110 vidas inocentes fueron arrancadas de este mundo. Él mismo lo confesó, no recuerda cuántos acabó, pero el número no se cuenta por decenas, sino por cientos. En el oscuro submundo del narcotráfico, donde la vida y la muerte se juegan a cada segundo, pocos hombres han dejado una marca tan sangrienta como el de John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye. Esta es la verdadera y aterradora historia del sicario más temido de Pablo Escobar y del destino que nadie pudo prever. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. Nadie nace siendo un villano o mucho menos alguien que ataca personas por dinero, pero cuando la vida no te deja muchas oportunidades, recurren a la única opción posible. Con esto en mente, repasemos la vida del pequeño Jairo Velázquez. La historia de Popeye no comienza con la sangre o el poder, comienza en un lugar mucho más sombrío, en las calles olvidadas de Chamural, Antioquia, donde la pobreza y la violencia eran los únicos maestros para los niños que crecían allí. John Jairo Velázquez Vázquez, nacido en 1962, fue el cuarto hijo de una familia humilde, rodeado por un mundo que nunca le ofreció oportunidades, solo desesperanza. Desde muy pequeño, Popeye vio cómo la pobreza se apoderaba de su vida. Las carencias en casa eran tantas que el hambre y el miedo se convirtieron en su única compañía. A su alrededor el crimen era algo cotidiano, una opción que parecía más accesible que cualquier sueño o anhelo. Su infancia no fue la de un niño con ilusiones, fue la de alguien que veía cómo la vida le cerraba todas las puertas, antes de tener siquiera la oportunidad de tocarlas. Lamentablemente, así fue la infancia de muchos niños en Colombia. El crimen organizado le abrió sus puertas y desde ese momento no hubo vuelta atrás. Ese primer delito fue solo el inicio de una larga carrera que lo llevaría a las manos del mismísimo Pablo Escobar. Pero antes de que Popeye se convirtiera en el hombre más temido de Colombia, fue un niño perdido, un niño que la sociedad olvidó y que buscó en el crimen lo que la vida nunca le ofreció, un propósito. Desde pequeño intentó recurrir a diversos trabajos, ya que el estudio no era una opción, pero los dueños se aprovechaban de estos jóvenes, así que pasó un tiempo y lo despidieron. El joven Jairo no solo crecía en un entorno de pobreza, la violencia también formaba parte de su día a día. Los gritos en las calles, las peleas en la esquina y los ruidos a lo lejos moldearon su forma de ver el mundo. El destino, cruel y despiadado, ya le estaba mostrando un camino del que nunca podría escapar. En su intento desesperado por escapar de la miseria, John Jairo cometió su primer delito siendo apenas un adolescente. No fue una decisión tomada a la ligera, sino una que parecía inevitable, una especie de escape de la vida que conocía, pero que al mismo tiempo lo encadenaba a un destino aún más oscuro. La delincuencia le ofrecía algo que nunca había tenido: control sobre un mundo que siempre lo había rechazado y sobre una vida que nunca le había dado más que sufrimiento. Así fue su adolescencia, un tiempo marcado por el temor a la ley y la traición, pero también fue una época donde la ambición empezó a consumirlo por completo. Su mente dejó de ser la de un joven común para convertirse en la de alguien que haría cualquier cosa por ascender. El crimen ya no era una necesidad para sobrevivir, sino su nueva vida, y la escalada al poder, su único objetivo. Cada paso que dio en su adolescencia fue alejándolo más de la posibilidad de redención
y sin darse cuenta estaba preparando el terreno para lo que vendría después. En las calles de Medellín, donde el crimen acechaba en cada esquina, surgía un hombre que resonaría en los rincones más oscuros del narco: Popeye. Pero como un joven de origen humilde llegó a convertirse en uno de los hombres más temidos de Colombia, su transformación no fue inmediata, pero en cada paso que daba las sombras se hacían más densas, arrastrándolo sin posibilidad de retorno. Su apodo, Popeye, no llegó por casualidad. El origen se remonta a su apariencia física, a un detalle que le acompañó desde su juventud: su mentón, grande y prominente, evocaba al famoso personaje animado, aquel minero que tras consumir espinacas obtenía una fuerza descomunal. Pero en el caso de John, no fue las espinacas que lo transformaron, sino la violencia y el poder. En su adolescencia, Popeye se forjó en las calles de Medellín. Era astuto, pero también despiadado. Cada día se sumergía más y más en el mundo del crimen, y fue en ese mismo ambiente que empezó a destacarse como alguien que no temía ensuciarse las manos. Su habilidad para moverse entre las sombras y tomar decisiones frías y rápidas, bajo presión, atrajo la atención de figuras poderosas. Pero el verdadero salto en su vida llegó cuando sus caminos se cruzaron con uno de los hombres más temidos de Colombia, Pablo Escobar. Escobar vio en Popeye algo más que un joven dispuesto a todo. Vio en él un hombre capaz de ejecutar sus órdenes sin pestañear, alguien cuya lealtad se compraba no con dinero, sino con el respeto de estar cerca del poder absoluto. Su ingreso al mundo del narco no fue inmediato, pero Escobar no tardó en confiarle misiones más delicadas. Al principio fueron encargos menores: vigilar a personas, intimidar a enemigos, transportar dinero, pero Popeye siempre buscó ascender. Sabía que para ganarse un lugar entre los hombres más cercanos de Escobar, tenía que demostrar que era más que un simple guardaespaldas. La primera vez que le ordenaron quitarle la vida a alguien, supo que no había vuelta atrás. La sangre fría con la que cumplió la tarea sorprendió a todos. No tembló, no dudó, simplemente ejecutó. Ese fue el punto de inflexión. Popeye ya no era solo un joven de Medellín, era ahora uno de los sicarios más eficientes del cártel de Medellín. Su reputación comenzó a crecer rápidamente y su apodo, que alguna vez fue motivo de burla, se convirtió en un hombre temido en todo el submundo del crimen. Escobar, siempre en busca de hombres leales y eficientes, lo ascendió rápidamente en su organización. Popeye se convirtió en su mano derecha, en uno de los ejecutores más cercanos del capo del narco. Era un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa y lo demostró una y otra vez. A medida que su rol dentro del cártel de Medellín se consolidaba, su lealtad hacia Escobar se volvía más profunda. Pablo Escobar era mi Dios, decía Popeye en entrevistas años después. El poder, el miedo y la devoción por su líder lo convirtieron en algo más que un lacayo. Se convirtió en una leyenda oscura, una figura que vivía para cumplir las órdenes más atroces y que no conocía límites cuando se trataba de proteger los intereses de su patrón. Su vida cambió para siempre al cruzarse con uno de los hombres más temidos de Colombia, y que este era Pablo Escobar. Popeye se convirtió rápidamente en su mano derecha, un soldado dispuesto a hacer cualquier cosa. Su lealtad ciega, brutalidad lo elevaron a ser uno de los sicarios más peligrosos del cártel de Medellín. Las órdenes de Escobar eran su evangelio y su arma, la única Biblia que necesitaba. John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, fue responsable de una gran cantidad de crímenes violentos durante su tiempo al servicio del cártel de Medellín. Aquí te menciono algunos de los crímenes más significativos en los que estuvo involucrado, muchos de los cuales contribuyeron a cimentar su reputación como una de las personas más temidas de Pablo Escobar. He aquí algunas hazañas que hizo.
Uno de los crímenes más notorios de Popeye fue el secuestro y el deceso de Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación de Colombia en 1988. Hoyos fue secuestrado como parte de una estrategia para presionar al gobierno colombiano en su lucha contra el narco. Poco después, Popeye recibió la orden de terminar con él. Aunque no fue el autor material del deceso del político colombiano Luis Carlos Galán en 1989, Popeye participó en la planificación de este crimen. Galán era uno de los principales opositores del narco y su deceso fue un golpe devastador para el país. Popeye no admitió haber ayudado a coordinar el deceso, una de las acciones más brutales del cártel de Escobar. Popeye participó en la planificación del atentado al vuelo 203 de Avianca en 1989, donde 107 personas perdieron la vida. El ataque fue una de las estrategias de Escobar para alcanzar al candidato presidencial, César Gaviria, aunque este no estaba en el vuelo. La brutalidad del atentado dejó una marca indeleble en la historia del terrorismo en Colombia. A lo largo de su carrera como sicario, Popeye confesó haber sido directamente responsable de más de 300 decesos y haber coordinado más de 3.000 ejecuciones por órdenes del Pablo Escobar. Estos crímenes incluían a rivales del cártel, funcionarios del gobierno, policías y civiles inocentes. La captura de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ocurrió en un contexto del colapso del imperio del cártel de Medellín y el deceso de su líder, Pablo Escobar. Popeye se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas en 1992, meses antes de la muerte de Escobar, pero la razón de su entrega fue una mezcla del cálculo estratégico y la necesidad de protegerse ante la inminente caída de la organización. El colapso del cártel de Medellín a principios de la década de 1990, el cártel de Medellín estaba bajo una fuerte presión de las fuerzas del gobierno colombiano y de los Estados Unidos. Los enfrentamientos entre el cártel y el Estado colombiano alcanzaron niveles extremos y la seguridad de los principales miembros del cártel estaba comprometida. En medio de esta situación, Popeye decidió entregarse a las autoridades, convencido de que era una opción más segura que seguir huyendo con Escobar. Además, buscaba colaborar con las autoridades para obtener una reducción de pena a cambio de información sobre las operaciones del cártel y los crímenes cometidos. Como resultado de su cooperación y de la gravedad de sus crímenes, fue condenado a 30 años de prisión, aunque eventualmente su condena fue reducida a 23 años por colaborar con la justicia y delatar a otros miembros del cártel de Medellín. Mientras estaba en prisión, Popeye continuó colaborando con las autoridades, ofreciendo información sobre el cártel y sus operaciones. Esto le permitió obtener beneficios judiciales que redujeron su condena. Estuvo encarcelado hasta su liberación en 2014, después de cumplir 23 años de prisión. El video en el que John Jairo Velázquez Vázquez pide perdón fue uno de los momentos más significativos de su vida pública tras su liberación. Este tipo de contenido fue parte de una serie de videos publicados en su canal de YouTube Popeye Arrepentido, en los que se intentaba rehacer su imagen como un hombre que buscaba redención tras años de violencia y decesos. En este video, Popeye no solo relata detalles de su vida como sicario de Pablo Escobar, sino que también reflexiona sobre su pasado, sus crímenes y las víctimas de su violencia. ¿Vos a quién le pedís perdón? A Dios, porque Dios es muy bueno. Dios siempre perdona. Jesucristo siempre perdona. Al final del video, en un tono sombrío y reflexivo, Popeye plantea una pregunta que parecía estar dirigida tanto a su audiencia como a sí mismo. ¿Tengo derecho a ser perdonado? Y ahí quedó en el aire, flotando como un eco de las vidas que arrebató y el dolor que causó. ¿Es posible redimirse después de tantas atrocidades? ¿Puede alguien que ha causado tanto sufrimiento realmente encontrar la paz? La respuesta, como tantas otras cosas en la vida de Popeye, no es clara.
queda en manos de quienes lo escuchan y de aquellos que aún llevan las cicatrices de su violencia. Al final, quizá no se trate solo de si el mundo puede perdonarlo, sino si él mismo puede vivir con lo que ha hecho. Ion Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, murió el 6 de febrero de 2020, pero no cayó en un tiroteo ni fue víctima de una venganza. Su muerte fue mucho más cruel, un cáncer de esófago lo devoró lentamente, el único enemigo que no pudo enfrentar ni escapar. Pasó sus últimos días en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, debilitado, sufriendo en una cama de hospital, mientras su cuerpo sucumbía al dolor implacable de la enfermedad. La misma brutalidad que sembró en vida fue la que lo alcanzó, pero esta vez no había armas, solo un final inevitable que lo consumió.